¿Cuántas veces no hemos visto en la tele a nuestros artistas favoritos con unas uñas espectaculares, otras con unas uñas muy extravagantes y muchas veces hasta nuestras amigas con unas uñas muy bonitas? Pero, ¿qué son las uñas postizas acrílicas? Hola, bienvenidos a otro curso de uñas acrílicas. Este curso será especial ya que será el último curso de videos de cursos de uñas básico para principiantes. Este video lo hago especialmente por si quedó alguna duda de aplicación de uñas acrílicas con tip para principiantes. Pero antes no olvides suscribirte, darle like y darle a la campanita, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Las uñas postizas acrílicas son una forma de extensión artificial de las uñas naturales. Están hechas de un polímero acrílico que se mezcla con un líquido monómero para crear una pasta moldeable que se aplica sobre las uñas naturales o sobre una plantilla para crear una extensión. Una vez aplicada, esta pasta se moldea y seca para formar una uña rígida y resistente. Las vamos a encontrar con unos fondos a trabajar que son las uñas naturales, uñas cristal, uñas francés y uñas de color. Ahora veamos la lista de materiales y productos que vamos a utilizar. Tenemos lo que es el pH Bond, que es un balanceador del pH y un deshidratador de uñas. No penetra en el plato de la uña natural, se debe usar antes de aplicar las uñas artificiales. Tenemos el primer, que penetra en la superficie de la uña y la deshidrata, preparando la uña para que tenga una máxima adhesión, evitando levantamientos. Tenemos la acetona pura, que se usa para disolver otras sustancias y para quitar las uñas acrílicas, así como para limpiar pinceles. Vamos a utilizar un pincel especialmente hecho para acrílico y puede ser sintético o Kolinsky, del número 6 o del número 8. También utilizaremos el antiséptico, lo usaremos para evitar la proliferación de hongos entre la uña natural y la postiza. El Tip Blender es un disolvente que se aplica en la unión del tip y la uña, suavizando lo que es el plástico del tip de la uña, y está diseñado especialmente para reducir tiempo. El Brush Cleaner o limpiador de pinceles es un producto a base de acetona que remueve el acrílico. También estaremos utilizando los polvos acrílicos que junto con el monómero se crean uñas artificiales y fuertes, que al mezclarse se forma una masa manejable. Lo que estaremos utilizando es acrílico cristal. El Pro Pusher, también llamado empujador de cutícula o bisturí de cutícula para todo tipo de uñas. Dos herramientas en una, empujador de cutícula y removedor de perillo. También estaremos utilizando un kit de limas, desde la más suave hasta la más agresiva. También podemos incluirle a este kit de limas lo que es el buffer, que es un bloque especial suave y blando diseñado para eliminar imperfecciones en uñas artificiales de acabado en gel o acrílico. También estaremos utilizando lo que es el godet, que es un recipiente de vidrio para acrílicos líquido como el monómero. Así que también estaremos utilizando lo que es el monómero. El monómero es el líquido que se utiliza para mezclar con los polímeros y formar lo que es el acrílico con el que se van a esculpir las uñas. Es importante que tu monómero no contenga MMA, que es metacrilato de metilo, un componente utilizado comúnmente en los monómeros y cuyo uso está prohibido para uñas. Los tips, que son extensiones de uñas hechas de plástico y tienen diferentes tamaños, los cuales están enumerados desde el más chico, que es el número 10, al más grande, que es el número 1. Los hay de colores, transparentes, francesas, con diferentes puntas. En tu material no puede faltar lo que es la resina, una especial para uñas. La resina es un líquido de viscosidad media diseñado para la aplicación de tips y de decoración. La vamos a encontrar en gotero o en brocha. El Top Coat Brillo, gel de finalización que da un brillo que protege a la uña contra la exposición a rayos ultravioleta. Funciona también como intensificador óptico. Resalta la apariencia natural de la capa de la uña. Este brillo se puede usar en uñas artificiales o en uñas naturales. Base Coat es un gel base que utilizamos como protector para la uña natural. La base Coat se aplica antes del esmalte para proteger la uña natural. La base Coat evitará que el pigmento de color de esmalte amarille la uña y al retirar el esmalte la uña quede con un aspecto sano y siga luciendo su color de inicio.
También vamos a necesitar un corta uñas que tiene dos palancas que permiten realizar una potente presión de corte sin apenas esfuerzo. Y también vamos a utilizar un corta tips, que es un utensilio específico para cortar los tips. También lo que son las alicatas, que es una herramienta que no podrá faltar en tu kit de manicura para realizar cortes precisos en la cutícula. El cleaner, que es un producto que se utiliza para desengrasar y también nos ayuda a quitar el polvo en las uñas. Los geles de esmaltado, que son utilizados para la realización de esmaltados semipermanentes. Normalmente este tipo de geles son de tecnología Soak Off, llamados también gel polish. Recuerda, estos geles no van a secar nunca si no los introducimos bajo la luz LED de nuestras lámparas. La lámpara secadora, como su nombre lo dice, se utiliza para obtener un secado rápido y ese acabado profesional. Antes de comenzar a hacer las uñas, es importante preparar el área de trabajo y los materiales necesarios. Esto implica limpiar y desinfectar el espacio, así como asegurarse de tener todos los productos y herramientas necesarios. También es importante sanitizar nuestras herramientas, nuestras manos y las manos de la clienta. Comenzaremos por lo más sencillo, que es cortar las uñas de nuestra clienta, y con la ayuda de una lima de grano 150 sobre 150 vamos a redondear las puntas. Posteriormente, con una gasa y un antiséptico vamos a limpiar las uñas de las clientas. No olvides que antes de empezar, mandar lavar las uñas y las manos de la clienta. Siempre vamos a comenzar empujando la cutícula hacia atrás, así que nunca hay que saltarse este paso, no importa por cuánto tiempo hayas hecho uñas, es muy importante hacer este paso. A continuación, con la parte del bisturí del empujador de cutícula empezamos a raspar para retirar toda la célula muerta. Cuando raspas verás que va saliendo un polvo blanco. Todo ese es el perigio, lo cual es la célula muerta. Si no llegamos a realizar este paso bien, vamos a tener levantamientos prematuros en zona de cutícula, así que es muy importante quitar muy bien estas partículas blancas. Es importante realizar con mucho cuidado este paso para no lastimar las uñas. Limpiamos muy bien el polvo con un cepillo, retiramos cutícula si es necesario. Lo haremos con mucho cuidado. Posteriormente, con una lima 150 sobre 150 o con un buffer, vamos a limar el plato de la uña, limando muy bien cada esquina de la uña por si quedó algo de célula muerta. Lo que estamos haciendo es abrir canales de adhesión para que de ahí se ajuste bien el acrílico. No olvides que estás limando solo la primera capa de la uña. De esta manera solo quitamos la capa brillosa de la uña natural. Limpiamos el polvo y verificamos que no quede ninguna de las uñas con brillo. Si quedó un poco de brillo, pasaremos nuevamente la lima en esa zona. Recuerda realizarlo suavemente. Si dejamos zona con brillo, lo que va a pasar es que de ahí se va a empezar a desprender el acrílico y empezaremos a tener levantamientos. Lima suavemente hacia una dirección sin regresar la lima, porque quemas y adelgazas de más la uña. Recuerda, solo es hacerla porosa y no limar de más. Posteriormente, con una gasita vamos a quitar muy bien lo que es el polvo o con algún cepillo humedecido en sanitizador. Y vamos a rociar antiséptico en las uñas. Esto quiere decir que vamos a desinfectar la zona donde vamos a trabajar, ya que la limpieza en nuestro trabajo impedirá que con el tiempo surjan hongos o infecciones. Ya sea que rocíes el producto o con una toallita húmeda limpies la uña. Posteriormente aplicaremos pH Bond 2 veces en todas las uñas. Hay que aplicarlo muy bien a detalle en toda la zona de las uñas. Después empezaremos a elegir los tips de cada uña y los empezaremos a apartar a un lado de nosotros para tenerlos listos y a la mano. Recuerda que el número 1 es el más grande y el número 10 es el más pequeño.
Al elegir el tip, observa bien que el tip abarque toda la uña, de extremo a extremo, y si es necesario limar un poco los laterales del tip, los limarás antes de colocarlos. A la hora de elegir el tip correcto, observaremos que la medida abarque perfectamente de lado a lado la uña natural. Pero un error es cuando colocamos un tip más pequeño, al presionarlo pareciera que se ajusta. Pero no es así, no hay que colocar tips de plástico más pequeños de la uña natural, siempre que sean a la medida o un poco más grandes. Te recomiendo que al medir los tips te recargues muy bien al lateral de la uña y si ves que sobra un espacio lo cambies por un tamaño más grande. Verifica que cubra las uñas bien de lado a lado y que si es así, entonces tienes el tip indicado para esa uña. Lo que vamos a tratar de hacer es de ajustar al tamaño de la uña en la que queremos adherir el tip. Es importante que vayas limando y vayas midiendo para que no te vayas a pasar y te quede más pequeño. Ya seleccionados todos los tips de cada dedo, vamos a tomar nuestra resina, ya sea de gotero o de brocha, y le aplicaremos resina a las pestañitas de nuestro tip. Aplicaremos lo suficiente, ni más ni menos, y vamos a ir colocando a la uña natural, inclinándolo poco a poco hasta que vayas viendo que se va humedeciendo toda la pestaña del tip sobre la placa de la uña natural. Y ahí, sin mover, nos quedamos unos 23 segundos aproximadamente. Si lo llegas a soltar antes de tiempo, se empezará a desprender formando unas burbujitas entre la uña y el tip, y eso ocasionaría desprendimientos prematuros en uñas. Así que es muy importante realizar muy bien y correctamente este paso. Y este paso lo realizaremos en todas las uñas hasta que estén bien pegados todos los tips. Si por error no llegas a pegar bien algún tip, ya sea que te quede chueco o alguna burbuja, tendremos que retirarlo y volverlo a poner. Se retira cortándolo y con una gasa y acetona pura tallamos el tip hasta que se desvanezca por completo. Tendremos que limar y aplicar nuevamente el pH Bond y el seleccionar otro tip y colocarlo. Ya colocados todos los tips en cada uña, vamos a tomar nuestro corta tip, colocando el tornillo que tiene el corta tip hacia nosotros, y de esta manera introducimos el tip en la guillotina del corta tip lo más derecho posible y realizamos el corte al tamaño que haya indicado nuestra clienta. Con el medidor de uñas puedes verificar que el tamaño de todos los tips sean el mismo, o también puedes verificar el tamaño con los de la mano izquierda y derecha, y deben de tener el mismo tamaño. Así que si ves que es necesario realizar otro corte, realizaremos los cortes que sean necesarios para que queden del mismo tamaño, siempre cuidando no cortar de más. Ya cortados nuestros tips, vamos a comenzar a desvanecer el tip limando. Vamos a estar utilizando el ablandador de tips y si no llegas a tener, puedes también hacerlo con una gasa húmeda con acetona pura, frotando el tip de plástico y desvaneciendo esa separación. Hazlo con mucho cuidado. O también puedes limarla hasta conseguir un aspecto natural. Recuerda siempre sin limar de más, ya que puedes desprender el tip o mucho peor sería dañar la uña de la clienta. Así que solo limarás lo necesario para quitar la separación del tip y se vea lo más natural posible. Posteriormente retiramos el exceso del polvo con una toallita humedecida de cleaner de cutícula hacia punta y también por la parte baja de la uña. Ahora vamos a aplicar 2 capas de primer en la zona de la uña natural. El primer no se aplica en el tip ya que es un ácido y puede deshacer el tip, solo se aplica en la zona de la uña natural.
A la hora de aplicar el primer es importante que evites tocar la zona de cutícula para no llegar a contaminarla, así que ni tu clienta ni tú pueden tocar las uñas para que no haya desprendimientos prematuros. Ahora voy a estar trabajando con el pincel para acrílico del número 8, pero se recomienda que para principiantes utilicemos el número 6, ya que las perlas que tomas son de un tamaño mediano a pequeño y por lo tanto es mucho más fácil poder controlar el producto. Así que tomamos nuestro líquido monómero y nuestro acrílico cristal para empezar a hacer la aplicación. Para que se nos facilite la aplicación de acrílico, dividamos imaginariamente en 3 partes la uña. Una zona será la cama de la uña, la otra será los puntos de estrés y la tercera será la punta. Entonces tomamos nuestra primera perla y la colocamos en la zona de puntos de estrés, que es donde está la unión del tip con la uña. La vamos a ir barriendo y empujando hacia cutícula, manera de reversa, y la otra mitad la bajamos hacia punta. Lo que estás viendo aquí es sellar muy bien lo que es la cutícula para que no quede grueso y quede de una manera en la que cuando crezca no se note la separación de la uña natural con la acrílica. Limpiaremos con el mismo pincel la cutícula, ya que por nada debe quedar acrílico sobre la piel ni sobre la cutícula. Perfecciona el acrílico y posteriormente toma otra perla. Siempre se toman las perlas necesarias para reforzar la uña. Tomamos nuestra segunda perla y la colocamos arriba de la otra en la zona de la cama de la uña. A la hora de presionar el acrílico con el pincel se irá extendiendo el acrílico a las esquinas. Hay que reforzar muy bien los puntos de estrés, recuerda. Bajamos el acrílico hacia la uña. Posteriormente tomaremos una tercera perla. La colocamos y tomamos la mitad de la perla, la barremos hacia cutícula, manera de reversa, y la otra mitad la bajamos hacia punta. Ahora bien, como esta parte de la realización de uñas es muy importante, necesito que observes bien la uña y te pregunto, ¿crees que le haga falta más acrílico a la uña? Y si es así, le vas a aplicar más acrílico en donde tú creas que le haga falta acrílico. Aquí lo importante que es cuando coloques la perla en la uña y al barrer no barras toda la perla, solo una cuarta parte hacia el lado que tú creas que convenga más colocar el acrílico. Si barres toda, vas a estar colocando solamente perlas sin posicionarlas bien y empezarás a crear montañas de acrílico en las uñas. Así que coloca las perlas y solamente de las orillas vas a ir jalando el acrílico y vas a ir posicionando según a qué dirección tú deseas que se aplique el acrílico. Así que vamos de nuevo, sumerge el pincel en el monómero para humedecerlo ligeramente. Luego toma una pequeña cantidad de polvo acrílico de color deseado con el pincel humedecido. El pincel debe de estar en la consistencia adecuada, no demasiado empapado ni demasiado seco. Coloca el polvo acrílico cerca de la base de la uña y comienza a esculpir la forma deseada. Puedes usar movimientos suaves y precisos para crear diseños y texturas. Presiona ligeramente las perlas en el polvo acrílico para que se adhieran. Una vez que hayas terminado de colocar las perlas y todo el acrílico en todas tus uñas, vamos a empezar a limar. Por el momento, primero limaremos sin olvidar que aunque se lime, si observas que haga falta otra perla, la aplicaremos si así fuera necesario. Antes de limar, tocamos la superficie de la uña y damos ligeros golpecitos para checar si ya está totalmente seco. Si las uñas no estuvieran secas y limamos, nos llevaríamos gran cantidad de acrílico en masa media sólida y tendríamos que volver a poner esa perla de acrílico. Ya seco el acrílico, empezaremos a limar por la periferia, limando también la zona de cutícula en esta parte. Con la lima 80/80 cuadramos puntas, los lados y faldones, y con la lima 180/180 quitamos bordes en la superficie. Mientras vamos limando,
Vamos a ir tocando con nuestros dedos toda la superficie de las uñas para ver si sentimos algún borde. Vamos limando, observando si están bien las uñas y la aplicación de acrílico. Si le faltó, reforzamos. Yo te recomiendo, en mi experiencia, que primero aprendas a hacer muy bien lo que son las uñas acrílicas con tip para pasar al segundo módulo de uñas acrílicas con lo que son los moldes esculturales, porque de esta manera se te va a facilitar muchísimo más la aplicación y el aprendizaje de las uñas esculturales. Ahora quitaremos todo el polvo en las uñas y con una gasita o una toallita y el cleaner vamos a limpiar cada uña en la que ya limamos y ya nos haya quedado bien. Cuando ya queden las uñas bien limadas y sin bordes y listas para decorar, recuerda, a este tipo de uñas no se le pone lo que es la base, se va directamente a lo que es el color en gel semipermanente. Y también recuerda, cuando vamos a aplicar lo que es el gel semipermanente, las uñas no se pulen ni se dan brillo, simplemente se liman, se limpian y se empieza a hacer la aplicación, ya que con esa limada que le dimos vamos a hacer los canales de adhesión donde va a penetrar todo lo que es el color del gel. También es importante limpiar las uñas con unas toallitas que no dejen pelusa, ya que si queda algún residuo al aplicar el gel se estropearía nuestro trabajo porque los residuos de polvo y pelusa quedarán encapsuladas por el gel. Y aquí arriba te dejo el paso a paso de cómo aplicar el gel en uñas acrílicas. Posteriormente estaremos aplicando lo que es el brillo top coat en cada uña y las meteríamos a la lámpara y así ya nos quedarán nuestras uñas acrílicas. Y finalmente aplicaremos aceite de cutícula a todos nuestros dedos en el área de cutícula para humectarla y una crema a las manos para darle un ligero masaje a la clienta. Y así es como terminamos nuestra aplicación de uñas acrílicas paso a paso. Así que si te gustó este video, comenta y comparte. Y en verdad, mil gracias por vernos y acompañarnos en este video. Así que les deseo a todos un futuro lleno de hermosas uñas y momentos creativos. Hasta pronto y que sus uñas siempre brillen. Bye.